Buenas tardes, compañeros. Para el día de hoy me corresponde hacer una presentación por el tema de ecuaciones diferenciales parciales para el método de separación de variables con perturbación. Esta presentación está realizada por Luisa Fernanda Rivas, quien nos habla. Va dirigida a los profesores Peter Thompson, Marta Delgado, Lizeth Tello y a mis compañeros de clase. Como ya sabemos, el método de separación de variables parte del hecho de que la solución a la ecuación diferencial parcial se puede expresar como un producto de funciones desconocidas y cada una de esas funciones depende únicamente de una variable independiente diferente a la otra. Es decir, f de x depende de x y g de t depende de t respectivamente. Supongamos que tenemos una ecuación diferencial parcial donde la variable dependiente es la letra u, como lo vemos aquí, y depende de dos variables independientes que son x y t. Entonces, la solución a esa ecuación diferencial va a ser igual a la multiplicación entre dos funciones. Nuestra tarea ahora es encontrar esas dos funciones. Bueno. Lo que encontramos ahora de diferente es la perturbación, ¿cierto? La perturbación es una particularidad que encontramos en este caso, en este método de ecuaciones diferenciales separables de variables separables con perturbación, y la vamos a denotar en este caso con la letra P. No le pongo la variable independiente a la que va a pertenecer esta variable P, porque eso no lo va a decir el ejercicio. Es decir, si aquí tenemos un polinomio, por ejemplo, que depende de la variable t, entonces p va a depender de t, pero puede ser que también encontremos que es una constante, o sea que puede depender de una de las dos o de ninguna de las dos, pues porque una constante no es que sea dependiente de una variable. Y también, digamos, si tenemos un Euler a la x, por ejemplo, entonces esta función p va a depender de x. Bueno, para entender mejor esto, ¿verdad? Tenemos una particularidad y para eso vamos a mirar un ejercicio en el cual pues vamos a tener todo este tipo de cosas ya explícitas. Entonces, tenemos, como les dije, que una función la vamos a anotar g de t cuando depende de la variable t, otra función f de x cuando depende de la variable x, y una perturbación que la vamos a denotar p de x para este caso porque el 6x, que es la función de perturbación, depende de x. Entonces, bueno, para este ejercicio tenemos condiciones de frontera y condiciones iniciales. Las condiciones iniciales las tenemos aquí y las condiciones de frontera las tenemos aquí escritas. Entonces, he dividido esta presentación y la solución a la ecuación diferencial parcial en varios pasos. El primer paso es plantear que u, que depende de x y t, que es decir, la solución a la ecuación diferencial parcial que nos están proponiendo, va a ser igual a la multiplicación, como les decía, de dos funciones. Las dos funciones dependen de variables diferentes, más un p de x, que es la perturbación que tiene en este caso. La derivada, bueno, después de que hacemos este planteamiento, vamos a cambiar de notación, esto con el fin de hacer mucho más fácil la manera de simplificar los cálculos. Entonces, perdón, vamos a escribir que la derivada parcial de u respecto de x se va a denotar por f' multiplicado por g, donde f' es la derivada total de f respecto de x. La segunda derivada parcial de u respecto de x va a ser igual a f' de g, donde f' va a ser la segunda derivada total de f respecto de x. Análogamente, hacemos lo mismo con la función g. Entonces, la derivada parcial de u respecto de t es g' de f, g' por f, perdón, donde g' es la derivada total de g respecto de t, y la segunda derivada de u respecto de t va a ser g' por f, donde g' es la segunda derivada total de g respecto de t.
En el segundo paso vamos a sustituir la notación anterior que encontramos para escribir la solución U. Entonces, teníamos la segunda derivada de U respecto de T, y como aquí tenemos la segunda derivada de U respecto de T, que es G' por F, entonces lo escribimos de esta manera, igual a 4 veces la segunda derivada de U respecto de X, que la vamos a escribir como 4 por F B' de G, por G, perdón, más el P de X, que es G, 6X. En el paso 3 vamos a dividir la ecuación resultante entre el producto de las funciones que planteamos, que son F y G. Este paso es un paso clave, crucial, porque este paso es lo que permite que se separen estas variables. Entonces, al multiplicar por este producto, al dividir por este producto, perdón, toda la expresión, para no alterarla, en el primer término, lo que está antes del igual, se nos cancelan las F's, lo de después del igual, se nos cancelan las G. Entonces, así como lo tenemos en este lado. Entonces, aquí vamos a separar, ¿cierto? Los términos, se nos cancelan las G. Entonces, aquí ya nos queda que G' de T sobre G de T es igual a 4 veces F' de X sobre F de X, más 4 veces F' de X más 6G, más 6X, perdón, y sobre Fx por Gx. Entonces, bueno, el truco está en que nosotros vamos ahora a forzar, ¿cierto? Para que esta ecuación con la perturbación nos quede como si no tuviera la perturbación. Entonces, el único término que tenemos que modificar es este último término, que es precisamente lo que está perturbando. Entonces, ahí, esto nos da lugar al paso 4, donde vamos a forzar, como ya les decía, la ecuación para que sea separable haciendo cero este término. Pero ¿cómo hacemos cero este término? Únicamente este término puede ser cero cuando su numerador es cero, porque si el denominador se nos vuelve cero, entonces tendríamos una indeterminación y se nos complican las cosas. Entonces hacemos el numerador cero, entonces al igualarlo a cero vamos a despejar y tenemos que F'B' de X es igual a menos 6X cuartos. Entonces, tenemos que tener algo en cuenta, y es que aquí vamos a ir integrando hasta que F nos quede la función sola F de X, pero esto nos va a hacer referencia es al término que está forzando la ecuación. No debemos olvidar eso, porque de pronto podemos confundirnos y pensar que esta expresión que vamos a obtener después de este proceso va a ser la expresión para F de X, pero no es así. Tenemos que tener en cuenta que esto es lo que está forzando, o sea, la perturbación del ejercicio. Entonces, integramos una vez y tenemos que F' más C, porque es una integral indefinida, entonces nos sale una constante. Y esa F', al integrar la expresión que tenemos, entonces nos queda menos 3x cuadrado sobre 4 más C1. Integramos nuevamente, tenemos que integrar 2 veces, y obtenemos esta expresión que es menos x cubo sobre 4 más C1x más C2. Esta va a ser nuestro P de X, ¿cierto? Lo que estaba forzando o la perturbación. Y tenemos que tenerla en cuenta porque más adelante la vamos a usar. Entonces, pasamos a solucionar un problema que tenemos de ecuaciones diferenciales parciales, igualando las funciones a una constante, y se hace que se iguale una constante porque esa es la única forma que tenemos de garantizar o de poder decir que es correcto que tengamos a un lado del igual una función que depende de una variable igualada a una función que depende de otra variable totalmente diferente, y esto solo es posible cuando tenemos una constante, cuando son iguales a una constante. Esto nos da lugar al paso 5, donde igualamos a la constante y reescribimos los términos para poder evaluar, ¿cierto? Las funciones. Entonces, sabemos que el valor de esta constante puede tomar valor de 0, valores positivos o valores negativos. Pero, como ya lo vimos en los
en las exposiciones anteriores, al evaluarlo en cero, llegamos a una solución trivial. Al evaluarlo en valores positivos, también llegamos a una solución trivial. Por eso ya directamente lo hacemos con valores negativos. ¿Y por qué lo ponemos al cuadrado? Porque queremos evitar, o quiero evitar en este caso, encontrarme con raíces cuadradas. Entonces, al elevar este número al cuadrado, que es un valor constante, una constante negativa, pues me evito esas raíces cuadradas que puedan salir. Entonces, bueno, como les decía, lo igualamos, tenemos estos dos valores, ¿verdad? Y una vez que tenemos los dos valores, vamos a multiplicar o a igualar más bien cada uno de estos términos con el valor de las constantes. Esto lo que nos va a hacer es permitirnos encontrar los valores de las raíces de ese polinomio porque ya pasamos a tener un problema de una ecuación diferencial ordinaria. Salió por cita esta hoja. Bueno, hallamos las raíces del polinomio, ¿verdad? Y encontramos dos raíces. Como nos dan raíces complejas, ya sabemos que esta solución, ¿cierto? Me va a dar una constante multiplicada por el seno del argumento kt más otra constante multiplicada por el coseno del argumento kt. Entonces, lo que hacemos es hallar la otra expresión, ¿cierto? Porque son dos funciones que vamos a multiplicar para hallar la solución a la ecuación diferencial. Entonces lo que hacemos es hacer el mismo proceso igualando al valor de la constante que proponemos la función que teníamos. Entonces lo igualamos a cero, hacemos las operaciones y hallamos las raíces igualmente. Entonces me va a dar lo mismo que una constante por el seno de k medios de x más otra constante por el coseno de k medios de x. Para el paso 6, usamos las condiciones iniciales y las condiciones de frontera que tenemos. Entonces, allí vamos a empezar, esto lo hacemos para empezar a hallar las constantes. Entonces, tenemos que la primera condición inicial nos dice que u con x igual a 0, t va a ser igual a 0. Pero si analizamos esta función de f que acabamos de encontrar y que la solución, el u, es una multiplicación entre f y g, entonces ya sabemos que como el x vale 0, eso también tiene que valer 0. Y que lo que está perturbando la perturbación que tiene nuestra ecuación también está con una x, porque la original dice que esta perturbación es 6x. Entonces, este 6x sería 6 multiplicado por 0. Quiere decir que esto es 0, esto también es 0. Entonces, solamente nos queda pues este g de t. Bueno, hacemos las operaciones, ¿cierto? Con la expresión para f que encontramos y nos damos cuenta que f de x, esta es la expresión que vamos a encontrar inicialmente, como la estamos evaluando en 0, seno de 0 nos va a dar 0 y el coseno de 0 es 1, entonces de esta expresión nos sobrevive solamente la constante d. Pero como tiene que ser igual a 0, esto nos indica que f de 0 es igual a d, que a su vez es igual a 0. Por lo tanto, al reemplazar nuevamente la fórmula inicial, ya esta d la conseguimos, nos dio 0, quiere decir que este término de aquí que está con coseno se va a 0, y nos queda que f de x es igual a la constante e por el seno de k medios de x. Usamos la segunda condición inicial que tenemos, donde nos dice que cuando hacemos la x igual a 1, esta solución nos tiene que dar 0. Lo mismo, sabemos que esta solución escrita de otra manera es f por g más p1, más p evaluado en 1, todo donde estaba x lo evaluamos en 1 y esto va a ser igual a 0. Para que esto sea posible, tenemos que hacer 0 esta f de 1 y este p de 1. Entonces ahora, análogamente, como lo hicimos en el caso anterior, cuando estábamos hablando de x igual a 0, tomamos la expresión de f que encontramos, la evaluamos en 1 y podemos notar que tenemos que garantizar que esta constante e sea diferente de 0, porque si no, caeríamos en una solución trivial también, porque ya la otra constante se nos hizo 0. Entonces, lo que hacemos es garantizar que el seno de k medios sea
igual a 0. Esto es posible solamente si K medios es igual a un múltiplo de pi, ¿cierto? Un múltiplo entero de pi. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar K de aquí, entonces nos queda que K es igual a 2n pi. Entonces, esta condición inicial nos sirvió para encontrar el valor de K, que es lo que tenemos en los argumentos de los senos y los cosenos. Entonces, ahora la expresión me queda que f de x es igual a la constante e multiplicada por el seno de n pi x. Evaluamos igual, como lo hicimos en el anterior caso, la función de perturbación con x igual a 1. Entonces esto nos da un cuarto, ¿cierto? Más C1 igual a 0. C1 nos da un cuarto. Entonces teníamos que Px es igual a menos x cubo sobre 4 más C1, pero C1 nos dio un cuarto, entonces un cuarto de x. Listo. Ahora, usamos las condiciones de frontera para seguir hallando las constantes que nos hacen falta. Entonces, una de las condiciones de frontera nos dice que la primera derivada de la solución que nosotros encontramos, ¿cierto? Con t igual a 0, tiene que ser 0. Entonces, sabemos que esta solución se puede escribir como la multiplicación de estas dos funciones y como el t es el que está variando, entonces vamos a tomar f por la derivada de, porque es la derivada respecto de t, entonces g' de t, y este g' de t tiene que ser igual a 0. Entonces, g' de t igual a 0. Entonces, aquí lo que hacemos es tomar la expresión que habíamos hallado para hallar g de t, que encontramos en los pasos anteriores. Derivamos esta función, entonces aquí tenemos la constante, la multiplicada por la interna de la función, entonces, por el coseno, ¿cierto? Y lo mismo para el segundo término. Evaluamos en g de 0 y nos queda solamente la constante a multiplicada por k. El valor de k ya lo hallamos, que nos dio n pi x. Y quiere decir entonces que para que esto sea 0, necesariamente a tiene que ser igual a 0 porque el valor de k ya lo tenemos y es diferente de 0. Entonces, reescribimos la expresión de g de t y nos queda como a es igual a 0, entonces el término que tenía a se nos va y nos queda b coseno de kt. Pero ya sabemos cuánto es k, entonces lo que hacemos es que nos queda b coseno de 2n pi por t. Listo. Pasamos al paso 7, valga la redundancia. Entonces ahora es escribir la solución como la multiplicación entre las dos funciones más la perturbación, que no nos podemos olvidar. Entonces lo hacemos de esta manera, lo escribimos simbólicamente y reemplazamos con los valores de todo lo que ya habíamos encontrado antes. Entonces ahora aquí vemos que tenemos todavía dos constantes, E y B. Lo que vamos a hacer para que esto sea similar a la serie de Fourier es que vamos a multiplicar estas dos constantes, ¿cierto? Pues igual están multiplicando, pero entonces las vamos a volver una sola. Entonces decimos que E por B es Bn. Y una vez que tenemos esto, ya podemos escribir la solución de esta manera. U de x, U que depende de x y de t es igual a Bn, una constante, por el seno de n pi x, por el coseno de n pi t, menos x tercios sobre 4, menos x a la 3 de x cubo, perdón, sobre 4, más un cuarto de x. Finalmente, escribimos esto como una serie. Esto lo podemos escribir como una serie por el principio de superposición. Entonces, esto nos queda que la solución a esta ecuación diferencial es un conjunto de expresiones que están variando según un número n. Entonces, por eso hacemos la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito es igual a Bn, ¿cierto? Que es una constante multiplicado por el seno de n pi x por el coseno de n pi t menos x cubo sobre 4 más un cuarto de x. Lo que tenemos que hacer es que usando la última condición de frontera que tenemos, hallamos Bn. Entonces esto nos queda que U, la condición de frontera nos dice que U
evaluada en x, 0, o sea que el t vale 0, es igual a 3x por x más 2. Hacemos distributiva para este término, nos queda x al cuadrado más 6x, un polinomio de grado 2. Y lo que hacemos ahora es escribir la solución general que teníamos, ¿cierto? Igualada a este término que acabamos de encontrar, porque pues eso es lo que nos está diciendo, que la solución cuando el t vale 0, perdón, va a ser igual a eso. Entonces, ya una vez que hicimos esto, vamos a hallar el BN y usamos la fórmula de Fourier para hallar el BN. La fórmula del BN nos dice que la integral desde menos L hasta L de la función f de x por el seno de n pi x de x nos va a dar el valor del BN. Entonces, aquí tenemos tres sumas. Vamos a separarlo en tres integrales. Mantenemos como tal los límites de integración y aquí evaluamos. Esta función es una función impar. Multiplicada por otra función impar nos da una función par, o sea que esta integral tenemos que hacerla porque nos da un valor numérico. Esta segunda integral es una función par, ¿cierto? Un polinomio de grado 2, multiplicada por una función impar. Esto nos da una función impar que, evaluada en los límites de integración, nos va a dar 0. O sea que esta no la hacemos, nos ahorramos tiempo allí. Y por último, esto es una función impar, al igual que otra función impar. Esto nos va a dar una función par, tenemos que hacer la operación. Ya al punto en el que estamos, ya sabemos hacer este tipo de integrales. Así que esto nos da el valor de Bn, que es igual a menos 1 a la n multiplicado por toda esta expresión de acá. Lo que hacemos finalmente es escribir la solución total a mi ecuación diferencial parcial inicial, y es u, que depende de x y t, igualado a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito del valor de Bn que encontramos, multiplicado por el seno de n pi x por el coseno de 2n pi t menos x cubo sobre 4 más x cuartos. Y esta es la solución final a mi ecuación diferencial.